Antes de la primera aurora, cuando el mundo aún respiraba en la oscuridad del caos, los dioses y los titanes compartían una sola esencia, el fuego eterno. Pero la luz no puede existir sin sombra, y del vientre de Gaia nacieron los que desafiarían el orden del cosmos. Cronos, el señor del tiempo, temió el destino que él mismo había tejido. Zeus, el hijo que debía derrocarlo, nació entre el trueno y el llanto de la tierra. Y así, los cielos temblaron por primera vez. El Olimpo se alzó como una llama de justicia. El Tártaro rugió como un pozo de odio. Entre ambos, los hombres apenas eran un suspiro, testigos de una guerra que definiría la eternidad. Cuando el primer rayo atravesó el abismo, el universo comprendió: no hay paz entre los dioses, solo ciclos de rebelión y renacimiento. Así comenzó la rebelión del Olimpo, la batalla donde el trueno y la oscuridad lucharon por el alma del mundo. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este canal se especializa en escribir sobre las historias épicas y mitológicas del mundo. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal para ayudarme. Hoy vamos a conocer la historia titulada La Rebelión del Olimpo, el Juicio de los Titanes. Historia épica de la guerra entre dioses y titanes. Aquí está el contenido detallado. Capítulo 1. El sueño de Gaia. Antes del principio, antes de que el cielo conociera el trueno o el mar tuviera nombre, Gaia dormía. Su sueño era el tejido del mundo. Montañas que respiraban, ríos que murmuraban, estrellas que nacían como lágrimas de su pensamiento. Nada se movía sin su voluntad, nada moría sin su permiso. Pero los siglos se convirtieron en eras, y las eras en olvido. Los hijos que había engendrado, los titanes, los olímpicos, los mortales, comenzaron a olvidar su voz. Y en el silencio de ese olvido, el sueño de Gaia empezó a torcerse. En las profundidades de la tierra, donde el fuego no quema y la oscuridad tiene alma, una grieta se abrió. De ella brotó un murmullo, un canto tan antiguo que ni los dioses podían recordarlo. Era el latido de la tierra, el pulso del mundo llamando a su madre. Los templos del Olimpo temblaron. Los mares de Poseidón se alzaron en olas negras. El aire de Zeus se volvió denso, cargado de presagios. Incluso en el inframundo, Hades detuvo su trono de huesos y sintió que algo bajo sus pies respiraba. La tierra se mueve, murmuró, pero no como antes. Algo despierta. En el monte Olimpo, Zeus contemplaba el horizonte. Desde su trono de nubes, vio cómo el cielo se agrietaba con relámpagos que no le pertenecían. Sus ojos de oro buscaron en vano una explicación entre los vientos. «Padre cielo, ¿por qué tiemblas?», preguntó con voz de trueno. El eco respondió con silencio. Detrás de él, Atenea, vestida de armadura plateada, se inclinó. «Señor, los oráculos de Delfos arden. Dicen que la madre de todas las cosas ha soñado con fuego y con sangre». Zeus frunció el ceño. «Gaia duerme desde el nacimiento del tiempo. Ningún sueño puede atravesar su piedra». Pero Atenea bajó la mirada. «Entonces, padre, ¿qué es lo que vibra bajo nuestros pies?». Zeus no respondió. Solo el sonido lejano del trueno y el eco de un corazón que no era el suyo retumbaron en el aire. Muy por debajo de los cimientos del mundo, en las cavernas del Tártaro, Cronos abrió los ojos. Sus cadenas forjadas con los huesos del tiempo se estremecieron. Por primera vez desde su caída, sintió calor. «Ella se mueve», susurró. Su voz era un rugido de eras rotas. «Mi madre despierta, y con ella, la deuda del cielo». De entre las sombras surgieron los rostros de los titanes. Océano, Jápeto y Perión, todos envueltos en tinieblas. El fuego que los condenaba comenzó a arder con vida nueva. Cronos se incorporó lentamente, y sus ojos, como relojes de piedra, giraron hacia lo alto. «El Olimpo ha vivido demasiado tiempo bajo el olvido. Zeus, hijo mío, prepárate. El tiempo reclama su trono». En los confines del mundo, Prometeo, el portador del fuego, observaba el firmamento. Su castigo, el águila devorando su carne día tras día, se había detenido por un instante. Incluso el verdugo temía aquel silencio. Prometeo sonrió, débil, ensangrentado. «Así que al fin despiertas, Madre Tierra. ¿Será esta la redención o el fin de todos los fuegos?». El águila retrocedió temblando. El fuego robado de los dioses, aquel que ardía en el corazón de los hombres, titiló, como si la misma humanidad sintiera la respiración de su creadora. En su sueño Gaia soñó con su juventud. Recordó cuando los ríos eran niños que reían, cuando las estrellas eran semillas en su vientre.
pero también recordó las heridas, los hijos que la encadenaron, los dioses que convirtieron su cuerpo en trono y su voz en mito, y su sueño se volvió pesadilla. Vio el Olimpo erguido sobre su carne, las espadas de los dioses hundidas en sus montañas, los mares profanando sus lágrimas. Vio al hombre extrayendo su sangre, el oro, la piedra, la sal, sin piedad. «Hijos ingratos», susurró mientras su cuerpo entero temblaba, «de mi seno nacisteis, y con mi dolor habéis reinado. Que vuestro cielo caiga, que vuestro fuego se apague». La tierra rugió, los volcanes estallaron como bocas de dragones dormidos. Los océanos se levantaron en columnas que tocaban el firmamento. Las estrellas, asustadas, se escondieron tras los velos de la noche. Y en ese instante todos los dioses, desde el Olimpo hasta el inframundo, sintieron el mismo miedo, la certeza de que su madre estaba despertando. Zeus descendió al santuario de Delfos. Allí, entre ruinas humeantes, la Pitia, última de las profetisas, se arrastraba entre brasas. Su voz, quebrada por la locura divina, pronunció las palabras que sellarían el destino del mundo. Cuando Gaia abra los ojos, el cielo arderá. Los hijos devorarán a los padres y el tiempo juzgará a los dioses. Zeus, temblando, miró el fuego azul del oráculo y susurró: «Entonces ha llegado la hora». Levantó su rayo al cielo y gritó hacia las nubes: «Convocad a mis hermanos, que los reyes del cosmos despierten, porque si la madre se alza contra nosotros, solo la eternidad decidirá quién merece gobernar». El trueno respondió con furia. El Olimpo entero se estremeció, y en lo profundo de la tierra, Gaia abrió los ojos. La rebelión había comenzado. Capítulo 2. La sangre del cielo. El trueno retumbó por todo el firmamento como el rugido de un dios herido. Zeus, de pie en la cúspide del Olimpo, alzó su relámpago más antiguo, aquel que había forjado con la furia de los cielos al vencer a los titanes, y lo lanzó hacia las nubes que se ennegrecían. Pero el rayo no trajo luz. Traspasó el aire como una lanza muerta y cayó en silencio devorado por la sombra. Los dioses se reunieron en torno a su trono. Poseidón con su tridente aún goteando sal de los abismos. Hades envuelto en un manto de sombras que olía a eternidad. Ares furioso y confuso. Atenea que no apartaba su mirada del horizonte fracturado. «El cielo sangra», dijo Atenea señalando hacia el oriente. Y todos lo vieron. Entre las nubes desgarradas corrían hilos rojos, como si el mismo firmamento estuviera herido. Cada gota que caía al suelo se transformaba en un ser, ni del todo humano, ni del todo divino, que gritaba al nacer y al gritar hacía temblar las montañas. Zeus apretó los puños. La sangre del cielo. Es el juramento de Cronos. Está reclamando lo que perdió. Hades habló por primera vez. Su voz era una brisa gélida que apagaba antorchas. No es solo él. He sentido el movimiento en los ríos de los muertos. Las almas se niegan a cruzar. Algo las llama desde abajo. Algo antiguo. Algo que incluso el tártaro teme. Poseidón golpeó el suelo con su tridente, haciendo que la sala entera temblara. Entonces que hablemos claro. Si la tierra se alza y el cielo sangra, ¿qué quedará del mar? Zeus lo miró con dureza. Nada. Si Gaia se despierta por completo, todo lo que conocemos será arrasado. Ni los hombres ni los dioses sobrevivirán a su ira. Mientras tanto, en los campos de Arcadia, los mortales miraban al cielo sin comprender. La lluvia caía, pero no era agua. Eran gotas rojas, espesas, cálidas, sangre celestial. Los animales huían, los árboles se inclinaban como si oraran. Y en medio de aquel terror, los hombres comenzaron a escuchar voces entre las tormentas. «Despertad, hijos del barro, vuestro tiempo termina». Los sacerdotes quemaron incienso, los reyes ofrecieron sacrificios, pero las llamas se apagaban antes de tocar el altar. Era como si el mundo rechazara las plegarias, como si los dioses desde el Olimpo ya no escucharan. En lo alto de la montaña, Hera, diosa de la soberanía y esposa de Zeus, observaba con frialdad el caos extendiéndose por el mundo. «Esto es consecuencia de tu orgullo», le dijo a su marido. «Encadenaste a tu padre, humillaste a los titanes, y ahora sus gritos se elevan con la voz de nuestra madre». Zeus la miró cansado pero firme. «Si no los hubiera encadenado, ninguno de nosotros existiría». Hera se acercó, su voz goteando veneno y verdad. «Y si no los liberas, ninguno de nosotros quedará». El silencio se extendió como una condena. Zeus apartó la vista.
En su pecho el relámpago titilaba débilmente, como una antorcha consumida por la duda. En las profundidades del Tártaro, Cronos alzó su mano hacia la bóveda de roca. Sus dedos, cubiertos de tiempo coagulado, atravesaron la piedra como si fuera humo. A su alrededor, los titanes rugían, golpeando las paredes del abismo con puños del tamaño de montañas. El sonido de su furia llegó hasta la superficie, rompiendo la calma del mundo. Los ríos se detuvieron. El sol se volvió gris. Cronos sonrió. El cielo sangra y la tierra despierta, respondió Océano, su hermano, desde las sombras. Entonces, dijo Cronos, su voz resonando como el reloj del fin: el tiempo de los hijos ha terminado. En el Olimpo, Hermes descendió del cielo con sus sandalias aladas manchadas de rojo. Se arrodilló ante Zeus y habló con urgencia. Señor de los cielos, los oráculos han caído. Las ninfas del bosque enloquecen, los sátiros arden sin fuego, y en las costas del Egeo el mar ha comenzado a hervir. Poseidón se incorporó, el rostro endurecido. Mis dominios están siendo devorados por las corrientes negras. Zeus se levantó, extendiendo sus brazos hacia los cielos. El rayo volvió a arder, esta vez con luz dorada. Entonces que así sea. Si los titanes ansían la guerra, tendrán guerra. Convocaré a todos los dioses, desde el Olimpo hasta el inframundo. El juicio del cielo comienza. Pero incluso mientras hablaba, algo se quebró dentro del dios de los cielos. El poder que una vez dominaba los relámpagos parecía resistírsele, como si el rayo mismo dudara de su amo. Zeus cerró los ojos y vio, en el interior de su mente, una visión. Gaia, inmensa y viva, abriendo los ojos bajo los cimientos del mundo. De su frente manaba una luz verde, y de su boca salía un suspiro tan vasto que los océanos se agitaron. Hijo del trueno, dijo la voz de la tierra, tu tiempo se disuelve como arena. Has robado la corona del mundo, pero no puedes sostenerla por siempre. Zeus cayó de rodillas jadeando. Los otros dioses lo miraron sin comprender. ¿Qué has visto, hermanos?, preguntó Hades. Zeus levantó la mirada, los ojos ardiendo con el reflejo de un relámpago moribundo. He visto el fin, y su rostro es el de nuestra madre. Mientras los dioses se preparaban para la guerra, la sangre del cielo seguía cayendo. Donde tocaba la tierra, nacían flores negras. Y de esas flores surgían criaturas, ni dioses ni hombres, sino sombras con ojos de fuego, heraldos del despertar de Gaia. En el último instante del día, cuando el sol se apagó por completo, un relámpago rojo cruzó el firmamento. No era obra de Zeus, era el primer latido del juicio de los titanes, y sobre las ruinas del mundo una voz resonó entre el trueno y la piedra: que los hijos del cielo se preparen, porque la madre del mundo ha recordado su nombre. Capítulo 3. El trono de Cronos. El Tártaro respiraba, no como una cueva ni como un monstruo, sino como algo más vasto, más antiguo. Un abismo con alma. Su aire estaba hecho de lamentos petrificados y su suelo de huesos de estrellas caídas. Allí, donde el tiempo no tenía dominio, Cronos se incorporó tras milenios de sueño forzado. Sus cadenas, forjadas por Zeus con el fuego de los relámpagos y la sangre de Prometeo, se habían resquebrajado. Una grieta recorría los eslabones dorados y por ella se filtraba una luz verde, la misma que hervía en las entrañas de Gaia. Cronos sonrió. El reloj se detiene, murmuró. Y cuando el tiempo calla, los dioses caen. A su alrededor, los otros titanes despertaban uno por uno. Océano, con su cuerpo hecho de mares oscuros, abrió los ojos como dos abismos líquidos. Hiperión, el portador del fuego eterno, alzó su cabeza envuelta en llamas grises. Japeto, el forjador de la primera lanza, golpeó la roca hasta hacerla sangrar metal. Todos lo miraron. Todos recordaban la traición. Cronos alzó su mano. No busco venganza, dijo. Busco restaurar el orden que fue robado. Zeus nos destronó con la ayuda de Gaia, pero incluso la madre del mundo ha despertado contra él. Este es nuestro momento. Rea, desde las sombras, emergió como un eco antiguo, su rostro cubierto de velo. Su voz fue un susurro que cruzó los abismos. ¿Y qué harás, Cronos, cuando la tierra reclame también tu trono? Entonces le entregaré lo que siempre quise conservar, respondió él: el tiempo. Mientras tanto, en el Olimpo, los cielos se partían en dos. Los relámpagos ya no obedecían al rey del trueno. Cada destello parecía herirlo, recordándole que su poder no provenía solo del cielo, sino del equilibrio que ahora se rompía. Atenea, con su armadura brillante, se acercó al trono. Padre, los oráculos han hablado otra vez.
Dicen que el río Estigia ha cambiado de curso, que fluye hacia el Tártaro. Zeus apretó los dientes. Eso solo puede significar una cosa. Cronos, el dios del trueno, se levantó. Su mirada ya no tenía la luz del oro, sino el reflejo del acero. Convocaré a los 12. Ningún dios quedará fuera de la guerra. En el abismo, Cronos extendió su mano sobre el suelo y pronunció un nombre prohibido. Aión, devorador de edades, abre la puerta del instante eterno. El suelo se partió. Un vórtice de tiempo puro surgió, girando como una serpiente luminosa. De su centro emergió una torre negra, hecha de fragmentos del mismo tiempo, girando sin cesar, como si fuera un reloj vivo. Los titanes se arrodillaron. Era el trono de Cronos, la reliquia original del universo, el asiento donde el tiempo comenzaba y terminaba. Cronos ascendió los escalones, cada uno hecho de siglos condensados. Al sentarse, el flujo del tiempo se detuvo en todo el cosmos. Los astros se inmovilizaron, los mortales dejaron de respirar, y en el Olimpo, el trueno quedó suspendido a mitad del aire. El dios del tiempo habló. Despierten, hijos del olvido, levántense, edades enterradas. Las sombras del Tártaro respondieron. Gigantes, titanes y espectros primordiales salieron de las grietas. Seres con cuerpos de piedra líquida, ojos de fuego azul y voces que sonaban como siglos desmoronándose. Y en el horizonte del inframundo la voz de Gaia resonó como un coro de volcanes. Cronos, tú que devoraste a tus hijos, ahora devorarás al cielo. Cronos inclinó la cabeza como quien escucha una profecía inevitable. Así sea, madre del mundo. Pero cuando todo haya terminado, el tiempo no obedecerá a nadie, ni siquiera a ti. En los templos de los hombres, las estatuas comenzaron a llorar sangre. Los sacerdotes huyeron. Los reinos se derrumbaron. Y en los sueños de los mortales aparecieron visiones del abismo. Veían relojes sin manecillas, soles que giraban hacia atrás y mares ascendiendo al cielo. Los sabios lo llamaron el reverso del mundo. Los dioses lo sabían por su verdadero nombre. La segunda titanomaquia. Hermes descendió de nuevo al Olimpo exhausto con las alas de sus sandalias consumidas por el fuego del tiempo. «Padre», gritó, «el tiempo ha dejado de moverse. Las estrellas están muertas». Zeus se levantó, su cuerpo ardiendo con un trueno dorado. «Entonces ha comenzado». «¿Qué haremos?», preguntó Atenea. «Lucharemos. Y si el tiempo se ha detenido, lucharemos fuera de él». El dios del trueno extendió sus brazos y de su pecho surgió una luz azul, la esencia del rayo primordial, el fuego que había fundado el universo. Ares desenvainó su espada. Poseidón alzó su tridente. Afrodita, Artemisa, Apolo y los demás se prepararon en silencio. El Olimpo vibró, como si supiera que su destino estaba sellado. En el fondo del Tártaro, Cronos abrió los ojos por completo. Su mirada atravesó mundos, tocó el Olimpo y alcanzó incluso el sueño de los mortales. El tiempo volvió a moverse, pero no hacia adelante. Retrocedía. Los dioses sintieron el vértigo del pasado. Los mortales envejecían al revés. Las estrellas nacían en sentido contrario. Zeus levantó su rayo gritando, «Detén esto, padre. Si destruyes el tiempo, destruyes todo lo que existe». Cronos sonrió, su voz profunda como el trueno del principio del mundo. «Exactamente, hijo mío». Y entonces, con un gesto, rompió el reloj del universo. El firmamento estalló. Los dioses cayeron del cielo como estrellas que sangran luz. Los titanes ascendieron envueltos en fuego y polvo. El Olimpo ardía, el Tártaro se abría, y el cosmos gritó con la voz de 1000 mundos muriendo al unísono. Y en medio del caos, solo una frase se escuchó pronunciada por la tierra misma. El tiempo se ha roto, el juicio ha comenzado. Capítulo 4. La caída del Olimpo. El trueno rugió como un dios herido. El cielo de Grecia se abrió en grietas de fuego blanco, y cada relámpago caía como una lanza divina, destrozando columnas, templos y montañas. El Olimpo, trono de eternidad, temblaba sobre su propio eje. Zeus, con el rostro cubierto por la sombra del rayo, miró hacia el horizonte donde el tiempo se curvaba sobre sí mismo. Allí, como una tormenta hecha carne, Cronos ascendía del abismo. Detrás de él marchaban los titanes, envueltos en fuego antiguo, arrastrando cadenas fundidas en luz y ceniza. El cielo se llenó de gritos. Los dioses jóvenes tomaban sus armas, mientras los antiguos despertaban su furia dormida. El día del juicio de los dioses había comenzado. Ares, el dios de la guerra, alzó su lanza ensangrentada y gritó,
Por el Olimpo, por la era de los nuevos dioses, sus palabras fueron respondidas por un rugido que sacudió el aire, el ejército de los titanes. Océano lanzó olas que devoraron los cielos, y Hiperión encendió soles que ardieron con furia azul. El aire mismo se rompió y el Olimpo se cubrió de sombras líquidas. Atenea invocó su escudo, el égida, del que brotaron serpientes de fuego. Apolo tensó su arco solar, lanzando flechas de luz pura que perforaban la oscuridad. Pero la oscuridad del Tártaro era infinita. Por cada rayo de luz nacían 3 sombras. En medio del caos, Zeus descendió del trono. Su cuerpo brillaba como una tempestad hecha carne. Cada paso que daba dejaba un cráter de energía divina. Crono, rugió su voz atravesando siglos. Padre que devoraste a tus hijos, hoy te trago con tu propio tiempo. El dios del tiempo levantó su guadaña. Hijo mío, nada sobrevive a su origen. Sus armas chocaron, el trueno y el tiempo se enfrentaron. El impacto destruyó montañas, apagó soles y quebró el flujo del cosmos. Hades, desde el inframundo, sintió el eco de la batalla. Su trono tembló, las almas gritaban en el río Estigia. Si el tiempo muere, incluso la muerte morirá, susurró. Tomó su yelmo de sombras y su lanza de obsidiana. Entonces lucharé por el equilibrio. En la superficie, Poseidón emergió desde los mares furiosos. Su tridente cortó el horizonte en 3 partes y las olas se elevaron como murallas. Zeus, hermano, no lucharás solo. El cielo, el mar y el infierno se alinearon por última vez. Los 3 reyes del cosmos contra el padre del tiempo. Cronos, en su trono de horas rotas, sonrió. ¿Creéis que el tiempo se puede matar? Con un gesto detuvo el movimiento de sus enemigos. Zeus quedó inmóvil con el rayo a medio camino. Poseidón, congelado entre 2 olas. Hades, petrificado bajo la sombra de su casco. Cronos se levantó. Yo soy el flujo y la pausa. Soy la serpiente que se devora a sí misma. Pero en el silencio absoluto, una voz susurró detrás de él. Y yo soy la razón por la que aún existe el amanecer. Era Atenea. Había escapado del flujo temporal, usando su mente divina para moverse entre los instantes. En su mano brillaba una lanza forjada por Hefesto, templada en las lágrimas de Gaia. Atenea la lanzó. La lanza atravesó el aire inmóvil y se clavó en el pecho de Cronos. El dios del tiempo gritó. Su sangre era dorada y cada gota contenía un segundo perdido del universo. El tiempo volvió a fluir. Zeus se movió de nuevo. Su rayo estalló con la furia de 1000 tormentas. El golpe impactó el trono de Cronos, partiéndolo en 2. El cielo rugió. El Olimpo comenzó a caer. Las columnas del templo de los dioses se derrumbaron una tras otra. Los astros caían del firmamento. Los mares se incendiaban. Los mortales se arrodillaban ante el fin. Apolo y Artemisa lloraban la muerte de la luz. Hermes intentaba guiar las almas atrapadas en la distorsión del tiempo. Afrodita, cubierta de polvo y sangre divina, abrazaba el cuerpo roto de Ares. Zeus cayó de rodillas, exhalando truenos. Ante él, Cronos, aún en pie, sostenía su guadaña. Sus ojos ardían con el fuego de la creación misma. Nada termina sin volver a comenzar, dijo. Y con su guadaña cortó el aire, abriendo un abismo entre los mundos. De aquel abismo surgió una figura colosal, Gaia. Sus ojos eran continentes, su aliento, huracanes. «Basta», tronó su voz. «Ni el Olimpo ni el Tártaro gobernarán lo que yo parí». El suelo se abrió. De su vientre nacieron nuevas deidades, seres primordiales de equilibrio y caos. El cosmos, herido, comenzó a reordenarse. Cronos miró a Gaia con respeto. «Madre, el tiempo te pertenece de nuevo». Gaia extendió su mano y lo tocó en la frente. El dios del tiempo se disolvió en polvo dorado, convertido en eternidad. El silencio cayó sobre el universo. Zeus, exhausto, levantó su mirada hacia el vacío. No había victoria, solo supervivencia. El Olimpo, ahora una ruina flotante entre dimensiones, se convirtió en el recuerdo de lo que fue. Atenea se acercó y colocó su mano sobre su padre. El orden ha muerto, pero el conocimiento aún vive. Entonces que el conocimiento sea nuestro nuevo rayo, respondió Zeus. Y en el horizonte, un sol nuevo comenzó a nacer. Un amanecer sin tiempo, el primero después del fin. Capítulo 5. El fuego de Prometeo. El mundo estaba en ruinas. El cielo, quemado por los relámpagos, flotaba sobre un océano de humo.
El Olimpo se había fragmentado en islas de piedra suspendidas entre la luz y la nada. Y en medio de ese silencio cósmico, entre los restos de dioses caídos y los suspiros de Gaia, una chispa aún ardía. Era el fuego de Prometeo. Pequeño, dorado, vivo. Nadie sabía cómo había sobrevivido. Había sido lanzado al abismo, apagado por las aguas de Poseidón y maldecido por Zeus siglos atrás. Pero el fuego no era una llama cualquiera, era la conciencia del universo, la memoria del primer amanecer. Prometeo yacía encadenado en las ruinas del Cáucaso. Su cuerpo, cubierto de cicatrices de eternidad, aún sostenía el brillo en sus manos. Las cadenas divinas se habían oxidado, consumidas por el colapso del tiempo. Y cuando Cronos cayó, las ataduras que lo aprisionaban se rompieron como hilos de humo. Prometeo se levantó lentamente. El viento sopló sobre su rostro, trayendo consigo el eco de las guerras entre dioses. Caminó entre los escombros del mundo, y donde sus pasos tocaban la tierra, la ceniza se transformaba en tierra fértil. Miró la chispa en su mano. «Tú y yo, viejo amigo», susurró. «Otra vez solos, otra vez comienzo». En los restos del Olimpo, Atenea se encontraba meditando ante el abismo. Sus ojos, cansados pero firmes, observaban cómo los mortales intentaban reconstruir aldeas, templos, sueños. Zeus dormía bajo la cúpula del trueno, su poder agotado. Los demás dioses vagaban como sombras de lo que fueron. Atenea levantó la vista cuando el fuego apareció. Prometeo caminaba hacia ella, envuelto en un resplandor dorado que no provenía del sol, sino del alma misma. La diosa sonrió levemente. «Has vuelto, portador de la llama». «Nunca me fui. Solo esperé que el mundo recordara su necesidad de calor», respondió Prometeo. Atenea asintió. «Los dioses ya no mandan, Prometeo. La era del Olimpo ha terminado». «Entonces que empiece la era de los hombres», dijo él. Prometeo extendió la mano y le mostró la chispa. «El fuego que robé una vez, ahora debe ser entregado por voluntad, no por desafío». «¿Y si vuelve a destruir lo que crea?», preguntó la diosa. «Entonces aprenderán del fuego, no de los dioses». Mientras tanto, en los abismos de la tierra, Hades observaba el flujo de almas. Ya no descendían al inframundo en orden. El tiempo, distorsionado por la guerra, había liberado espíritus de eras pasadas. Héroes, reyes, monstruos y sombras caminaban nuevamente entre los vivos. Prometeo descendió hasta su reino. «Hermano del silencio», dijo, «he venido a pedir un favor». Hades lo miró con sus ojos sin luz. «Los favores no tienen valor cuando la muerte y la vida se confunden. Entonces llámalo pacto». El titán encendió la llama frente al dios del inframundo. «Dame las almas que aún buscan redención. Les enseñaré lo que ni los dioses pudieron comprender. La luz que nace del dolor». Hades lo observó por un largo momento. Luego asintió. «Tómalas. Pero recuerda, incluso el fuego deja sombras». Así comenzó el nuevo pacto. Prometeo ascendió con las almas renacidas, antiguos sabios, guerreros y soñadores que llevaban el fuego en sus corazones. Donde caminaban surgían ciudades, donde hablaban nacían lenguas, donde lloraban brotaban mares. Los mortales, al verlos, los llamaron los hijos del alba. Y en la cima del monte donde antes se alzaba el Olimpo, Prometeo encendió una hoguera inmensa, visible desde los confines del mundo. «Que el fuego ya no sea un robo», dijo. «Que sea un recuerdo de lo que fuimos y una promesa de lo que seremos». El viento llevó su voz más allá de los dioses, hasta las estrellas dormidas. Y una de ellas respondió. Era una llama que descendía del firmamento, más pura que la luz del sol. Al tocar el fuego de Prometeo se fusionó con él. De esa unión nació una nueva energía, ni divina ni mortal, el alma consciente. Atenea, observando desde la distancia, comprendió su significado. El fuego ya no era poder, sino entendimiento. Y con ese entendimiento los humanos se convertirían en los nuevos portadores del destino. El conocimiento arderá en ellos, susurró la diosa. Y quizás un día nosotros seamos solo un mito. Prometeo sonrió mirando las ciudades que comenzaban a brillar en la distancia. Eso es lo que siempre debió ser. Pero incluso la luz más pura proyecta su sombra. En los límites del cosmos, donde Cronos había desaparecido, una grieta seguía abierta. De su interior, una voz sin nombre murmuró. El fuego crea, pero también consume. El tiempo, aunque derrotado, no había muerto. Se había escondido en el fuego esperando su renacimiento. Prometeo lo sintió. Miró su llama y vio en su centro un ojo, girando lentamente como un reloj. El titán suspiró. Así que todavía estás aquí, viejo enemigo. No hay creación sin pérdida, respondió el fuego desde dentro.
Prometeo levantó la mano dejando que la chispa flotara en el aire. Entonces sigamos danzando tú y yo, hasta que incluso el tiempo aprenda a ser mortal. El fuego ascendió al cielo formando una constelación nueva. Los hombres la llamaron la llama eterna. Los dioses en sus ruinas la miraron en silencio. Y el universo respiró de nuevo. Capítulo 6. Los gigantes del abismo. La tierra volvió a temblar, no por el peso de los dioses, sino por algo mucho más antiguo, más profundo. Bajo las raíces del mundo, en los túneles donde el fuego no alcanza y la oscuridad respira, algo se movía. El Tártaro, aunque herido por la guerra de los dioses, aún latía. Sus muros de piedra viviente susurraban nombres olvidados. Los ecos del fuego de Prometeo, extendiéndose por la creación, habían despertado fuerzas que debieron permanecer dormidas. Los hombres celebraban su nueva era, encendiendo hogueras y alzando templos en honor al fuego. Pero cada llama que ardía en la superficie era una herida abierta en el abismo. Y por esas heridas, los gigantes del abismo comenzaron a despertar. El primero en abrir los ojos fue Briareo, el de las 100 manos. Su cuerpo, hecho de hierro y piedra, se retorcía como una montaña que cobra vida. Sus ojos eran pozos de magma. Cuando habló, el eco recorrió todo el inframundo. Los dioses cayeron, y el mundo olvidó nuestros nombres. Pero el fuego nos llama, y el fuego tiene hambre. A su alrededor, otros colosos se alzaban, Encélado, cubierto de cadenas de oro que se derretían, Porfirión, cuyos pasos hacían temblar los océanos, Egeón, que respiraba tormentas. Eran los hijos del caos, la sangre derramada de Gaia, los que habían sido arrojados al abismo por Zeus en la primera guerra. Y ahora, con el tiempo roto y el fuego libre, sus prisiones se desmoronaban. En la superficie, los signos comenzaron a manifestarse. Montañas que se abrían, mares que rugían sin viento, estrellas que temblaban. Los sabios de los hombres miraron al cielo y vieron figuras gigantescas moverse bajo las constelaciones. La tierra, decían, tenía fiebre. Atenea, desde las ruinas del Olimpo, observó los temblores. Su rostro se endureció. No son los dioses quienes regresan, dijo. Es la furia de la madre. Prometeo, que había sentido la vibración en su fuego, llegó a ella. He cometido un error, admitió. El fuego que di al hombre no solo encendió su mente, también iluminó el fondo del mundo. Atenea lo miró con gravedad. Gaia está respondiendo. Entonces tendremos que enfrentarnos no a un dios, sino al corazón mismo del planeta, dijo Prometeo. Debajo de ellos los gigantes se reunían. Sus voces formaban un coro que hacía temblar los cielos. Briareo habló en nombre de todos. El Olimpo y el Tártaro están vacíos. Los dioses se han extinguido o se esconden. Este mundo ya no tiene trono. Entonces nosotros lo tomaremos. Encélado levantó su puño de piedra. El fuego de los hombres arderá en nuestras venas. Haremos del mundo una forja donde todo nazca y muera al mismo tiempo. Sus palabras se convirtieron en ley. Los gigantes marcharon hacia la superficie, dejando a su paso ríos de lava y montañas derrumbadas. El cielo se tiñó de rojo, las nubes ardían y las ciudades humanas se estremecían bajo un rugido que parecía el llanto del planeta. Los mortales, aterrorizados, clamaban a los dioses, pero los dioses no respondían. Zeus permanecía dormido, su poder sellado por la fatiga del tiempo. Poseidón y Hades se habían retirado al silencio de sus reinos. Fue entonces cuando Atenea reunió a los pocos que aún quedaban fieles al equilibrio. Apolo, Artemisa, Hermes y Prometeo se presentaron ante ella. «El Olimpo no puede luchar más», dijo Apolo, mirando las ruinas. «Pero la luz todavía existe. Entonces la usaremos una vez más», declaró la diosa. Prometeo levantó su llama. Si el fuego despertó al abismo, el fuego puede volver a sellarlo. Hermes frunció el ceño. ¿Y si eso consume a los hombres? Entonces serán parte de la creación, no esclavos ni víctimas, sino guardianes, respondió Prometeo. Mientras tanto, los gigantes emergieron finalmente. Su llegada fue como un segundo nacimiento del caos. Las montañas se abrieron, los mares se levantaron en muros y el cielo se cubrió de oscuridad. Briareo, con sus 100 manos, arrancó una estrella del firmamento y la aplastó contra la tierra. «Que el fuego de los hombres sea nuestro festín», rugió. Los humanos cayeron de rodillas, llorando y rezando. Prometeo descendió entre ellos. Su cuerpo ardía, sus ojos eran 2 brasas vivas. «No temáis», gritó. «El fuego no fue hecho para destruir, sino para iluminar». Alzó su llama hacia el cielo.
y una a una las hogueras de los hombres respondieron. Miles, luego millones de fuegos se encendieron por todo el mundo, creando una red de luz. Esa luz formó un sello dorado sobre la tierra, uniendo los corazones de los hombres y la esencia de la llama original. Los gigantes, al ver el resplandor, rugieron de dolor. El fuego divino les quemaba la carne de piedra. Las montañas se derritieron, los mares se calmaron, el abismo se cerró lentamente. Pero el precio fue alto. Prometeo cayó de rodillas, su cuerpo consumido por la llama que él mismo había encendido. Atenea corrió hacia él. Prometeo, apaga el fuego o te destruirá. El titán sonrió. No se puede apagar la luz una vez que los hombres la han visto. Su cuerpo se desintegró, convertido en una lluvia de chispas doradas que cubrieron el cielo nocturno. De cada chispa nacería una estrella. Los gigantes gritaron por última vez y fueron tragados por la tierra. El abismo se cerró. El mundo respiró. Atenea miró al firmamento. Ha muerto, pero su fuego vive. Apolo colocó su mano sobre su hombro. Y mientras exista la memoria de la luz, ningún abismo será eterno. Los hombres levantaron los ojos al cielo. Vieron las nuevas constelaciones, brillando con fuerza. Las llamaron las llamas del Titán. Y cada vez que encendían una hoguera, recordaban el nombre de Prometeo. Capítulo 7. El laberinto del caos. El silencio tras la caída de los gigantes fue engañoso. El mundo respiraba, pero su aliento era inestable. El fuego de Prometeo había sellado el abismo, sí, pero al hacerlo había fracturado las leyes mismas del universo. Donde antes había límites, ahora había ecos. Ecos de realidad, fragmentos del tiempo que se repetían como un espejo roto. Y en ese reflejo distorsionado comenzó a formarse algo nuevo, o tal vez algo antiguo que buscaba renacer. Atenea fue la primera en notarlo. Mientras observaba las estrellas recién nacidas, las llamas del Titán, una de ellas comenzó a parpadear de forma errática. Cada destello mostraba una imagen diferente. Un Olimpo que nunca cayó, un Tártaro donde los dioses convivían con los hombres, un mundo sin fuego, otro hecho solo de sombras. El fuego no solo ha despertado la luz, susurró Atenea, también ha encendido los caminos del caos. Hermes apareció detrás de ella, su figura temblando como si su forma misma no pudiera mantenerse fija. Los límites entre mundos están desapareciendo. He cruzado ríos que fluyen hacia atrás y montañas que se doblan sobre sí mismas. Entonces debemos entrar, dijo la diosa. Si no comprendemos el caos nos devorará. Apolo, Artemisa, Hermes y Atenea descendieron al punto donde la tierra aún ardía con las brasas de Prometeo. El aire era denso, como si cada molécula contuviera una memoria distinta. Allí, el fuego no iluminaba, sino que doblaba la realidad, creando caminos imposibles. Y en el centro de ese fuego se abría un portal. Una espiral infinita de luz y sombra, girando sobre sí misma como un ojo que todo lo observa. El laberinto del caos, murmuró Apolo. El lugar donde el universo se reinventa cada instante. Atenea asintió. Prometeo nos dio la libertad, pero también la responsabilidad de sostener la forma del mundo. Entonces, si este laberinto existe, debemos cruzarlo. Entraron. No hubo suelo ni cielo, ni dirección alguna. Cada paso los llevaba hacia otro fragmento de realidad. Un Olimpo intacto, un océano suspendido en el aire, un bosque donde los árboles cantaban plegarias en lenguas olvidadas. Todo coexistía, todo era posible. Pero cuanto más avanzaban, más sentían que sus recuerdos se mezclaban. Hermes comenzó a ver 1000 versiones de sí mismo corriendo en distintas direcciones. Apolo escuchaba su propia voz cantando una canción que aún no había compuesto. Artemisa disparaba flechas contra sombras que se transformaban en reflejos de su propio rostro. El laberinto no estaba hecho de paredes, sino de pensamientos. Atenea, manteniendo la calma, se detuvo. El caos no nos ataca, dijo. Nos refleja, nos muestra lo que podríamos haber sido. Entonces debemos decidir quiénes somos o desapareceremos entre los espejos, respondió Apolo. Hermes, agotado, cayó de rodillas. No sé si soy el mensajero de los dioses o solo un eco que corre para no morir. Atenea se acercó y colocó su mano sobre su hombro. Eres aquel que viaja entre los mundos. Y en un mundo sin fronteras, tú eres la frontera. Sus palabras encendieron una chispa en los ojos del dios. Hermes se levantó y con un solo movimiento de su bastón
creó una línea de luz que cortó la oscuridad. El camino se estabilizó por un instante. Solo por un instante, dijo Atenea. Será suficiente, respondió Hermes. Más adelante encontraron algo que ninguno esperaba. En el corazón del laberinto, una figura los aguardaba. Un hombre envuelto en llamas azules, con una corona de ceniza y una mirada que contenía la tristeza del universo. ¿Prometeo?, susurró Apolo incrédulo. El titán sonrió, pero su forma se desvanecía como humo. No, no soy él. Soy lo que quedó cuando su llama se dispersó. El eco del fuego. Atenea dio un paso al frente. Entonces, ¿eres parte del caos o su guardián? Soy ambas cosas, respondió el eco. Porque el fuego no distingue entre creación y destrucción. Lo que arde puede dar vida o consumirla. El suelo, si es que aún existía, comenzó a temblar. Miles de figuras emergieron del vacío. Reflejos de dioses, humanos, titanes, todos mezclados. El caos se estaba consolidando, formando un nuevo orden. El universo quiere renacer, dijo el eco, pero necesita elegir una forma. Si los dioses no deciden, lo hará el caos. Apolo levantó su arco. Entonces decidiremos nosotros. Sus flechas de luz cruzaron la oscuridad, cada una marcando un fragmento de realidad. Artemisa hizo lo mismo, uniendo los mundos posibles en una danza de equilibrio. Hermes extendió sus alas, guiando los caminos entre dimensiones. Y Atenea, en el centro, habló con la voz de todos los dioses. Que la forma del mundo no dependa del miedo, sino de la memoria. Que el fuego arda no para destruir, sino para recordar. La luz se expandió. El laberinto comenzó a desmoronarse, no en ruinas, sino en orden. Cada fragmento encontró su lugar. El caos se transformó en una nueva estructura, un tejido de mundos conectados. Cuando abrieron los ojos, estaban de nuevo en la tierra. El cielo tenía nuevas constelaciones, formas imposibles pero bellas. El mundo había cambiado. Las fronteras entre dioses, hombres y titanes ya no eran tan firmes. Atenea miró hacia el horizonte. El caos no puede destruir lo que acepta su propia imperfección. Apolo asintió. Entonces el nuevo mundo será imperfecto, y por eso mismo eterno. Hermes, agotado pero sonriente, miró hacia las estrellas. Prometeo estaría orgulloso. Capítulo 8. El renacer del mundo. Cuando la luz del laberinto se disipó, el mundo no volvió a ser el mismo. El cielo tenía nuevas formas. Las montañas cantaban con un rumor antiguo y los mares respiraban como si tuvieran memoria. Era una creación imperfecta pero viva. Un universo donde el caos y el orden danzaban juntos, sin que uno dominara al otro. Los dioses, exhaustos, contemplaban aquel nuevo amanecer. El fuego de Prometeo aún ardía, invisible, latiendo en el corazón de cada ser humano. Por primera vez, los hombres soñaban con su propio destino, sin esperar órdenes de los cielos. Apolo fue el primero en hablar. Hemos cruzado el caos y vuelto con vida. Pero este mundo ya no nos pertenece. Atenea sintió sus ojos reflejando las nuevas constelaciones. Prometeo lo sabía. El fuego no era un regalo, era una herencia. Una herencia que debemos proteger, no gobernar. Sin embargo, no todos los dioses estaban dispuestos a aceptar aquella verdad. De entre las sombras de las montañas renacidas surgió una figura envuelta en relámpagos y ceniza. Zeus, el padre de los dioses, el rey que había dormido durante la guerra del abismo, despertaba de su letargo. Su voz retumbó como una tormenta. ¿Qué habéis hecho? El mundo está deformado. Las leyes se han mezclado. Los hombres desafían al cielo. ¿Y os atrevéis a llamarlo renacer? Atenea no retrocedió. Padre, el orden antiguo estaba condenado. La perfección absoluta solo trae muerte. Prometeo encendió el fuego para que la creación respirara. Zeus la miró con una mezcla de furia y tristeza. Prometeo era un traidor. Y ahora su llama corrompe incluso el alma de los dioses. El aire se cargó de energía. Truenos estallaron sobre las nubes y el nuevo mundo tembló ante la ira del antiguo rey. Apolo dio un paso al frente, alzando su arco de luz. Si este es el juicio de los dioses, entonces que el sol mismo sea testigo. No defenderemos el trono, sino la vida. Zeus sonrió con amargura. Entonces que el trueno responda al sol. El cielo se partió en dos. Relámpagos y rayos de fuego se cruzaron, encendiendo un torbellino de energía divina. Atenea levantó su escudo protegiendo a los hombres que observaban desde abajo.
Hermes, con sus alas, voló entre ambos bandos, tratando de contener el desastre. Pero algo extraño ocurrió. El rayo de Zeus no destruyó el fuego de Apolo, sino que lo multiplicó. Donde chocaron, nació una nueva llama, blanca, pura, imposible de apagar. Zeus miró con asombro. «¿Qué es eso?», Atenea respondió con voz serena pero firme. «Es el fuego equilibrado. Ni de dioses ni de hombres. El fuego del mundo». En ese instante una figura luminosa apareció en medio de la tormenta. Era Prometeo, o más bien su esencia renacida en forma de fuego humanoide. Su voz no era un trueno, sino un susurro que resonó en todos los corazones. «Padre del rayo, hija de la sabiduría, hijos de la luz, vuestros poderes no son enemigos. El mundo no necesita amos, sino guardianes». Zeus apretó su puño, la duda visible en su mirada. «He reinado tanto tiempo que olvidé por qué lo hacía. ¿Cómo proteger algo si no confías en su libertad?». Atenea extendió su mano. «Entonces deja el trono. Deja que el mundo camine solo, pero bajo la mirada de quienes aman, no de quienes temen». Prometeo se acercó a Zeus y con una reverencia silenciosa le ofreció la llama blanca. El rey de los dioses la sostuvo entre sus manos. Por un momento el rayo y el fuego coexistieron, y el trueno cayó. Desde entonces el Olimpo no volvió a ser un trono, sino un santuario. Los dioses no miraron más desde arriba, sino que caminaron entre los hombres. Apolo enseñó el arte y la música. Artemisa protegió los bosques renacidos. Hermes llevó palabras entre mundos. Atenea fundó las primeras escuelas del pensamiento. El fuego de Prometeo ardía en los corazones humanos, pero también en los dioses. Ya no había diferencia entre ambos. Solo una misma chispa, dividida en millones de formas. Zeus, envejecido por primera vez, observó el amanecer desde una montaña. A su lado Atenea guardaba silencio. «¿Así termina la era de los dioses?», preguntó él. La diosa sonrió con serenidad. «No termina, cambia. El Olimpo no se destruye, se transforma en cada acto de sabiduría, en cada fuego encendido con propósito». Zeus miró el horizonte. Los hombres levantaban templos, pero no para adorar, sino para aprender. Por primera vez comprendió. El poder no era gobernar el trueno, sino confiar en la luz que otros encendían. El cielo se tiñó de dorado. Una nueva constelación apareció, un rayo entrelazado con una llama. Los sabios la llamaron el pacto del renacer. Y así el mundo caminó hacia una nueva era. Ni divina ni mortal, solo libre, porque el fuego de los dioses, una vez compartido, nunca puede ser devuelto. Capítulo 9. El pacto del relámpago. El nuevo mundo respiraba con calma. Las tormentas habían cesado y el eco del fuego eterno se extendía por los valles y montañas. Los hombres comenzaban a comprender que el cielo ya no los vigilaba, sino que los acompañaba. Pero el equilibrio era frágil y Zeus lo sabía. Aunque el trueno descansaba, su poder seguía latiendo dentro de él, inquieto, deseando rugir una vez más. Porque incluso en la paz, la tempestad conserva memoria. Una noche, bajo un firmamento cubierto de estrellas nuevas, Zeus subió a la cima del monte Pangeo, la primera montaña que había nacido después del caos. Allí encendió un fuego azul, no de destrucción, sino de recuerdo. Uno a uno los dioses acudieron. Atenea, Apolo, Artemisa, Hermes, incluso Hades emergió de las profundidades y Poseidón del océano tranquilo. Zeus los observó con solemnidad. «El mundo ha renacido», dijo, «pero el renacer no basta. El caos duerme, pero su eco aún resuena bajo la tierra. Necesitamos algo que mantenga viva la armonía entre fuego y rayo, entre dioses y hombres». Atenea sintió lentamente. «¿Hablas de un pacto?». El trueno rodó por el cielo como si el universo mismo respondiera. «Sí», contestó Zeus. «Un pacto que ni el tiempo ni el olvido puedan romper». Hermes se adelantó con su bastón brillante. «¿Y quién firmará este pacto?». «Los dioses y los hombres», dijo Zeus, «porque el fuego pertenece a todos, y el rayo no castigará más, sino que protegerá lo que el fuego ilumina». Apolo bajó su arco y sonrió. «Entonces el sol será testigo, y la música será el juramento que unirá el trueno con la llama». Zeus asintió y alzó su mano. El cielo se abrió, dejando caer una columna de luz. De su interior descendió una chispa de fuego blanco, la esencia de Prometeo. El titán, o su espíritu, habló con voz serena. «Yo di el fuego a los hombres para que aprendieran. Ahora os doy su destino para que recordéis.
El fuego tomó forma, convirtiéndose en una esfera luminosa que flotaba sobre el altar. Zeus extendió su rayo, Atenea su lanza, Apolo su arco, Artemisa una flecha de luna, Hermes su bastón alado. Y de la tierra se alzaron representantes humanos, reyes, sabios, poetas, guerreros, llamados por los sueños de los dioses. La luz se dividió en 7 rayos, uno por cada voluntad. Así nació el pacto del relámpago. Los cielos se estremecieron, pero no por miedo, sino por júbilo. Una nueva energía fluyó entre la tierra y el firmamento, uniendo los corazones de los hombres con los de los dioses. Por un instante, no hubo diferencia entre divino y mortal. Todos eran parte del mismo latido. Zeus habló, su voz como un trueno sereno. Que este pacto sea eterno. Que el fuego nunca se convierta en tirano. Que el rayo nunca hiera sin causa. Y que el recuerdo del caos nos mantenga humildes ante la creación. El eco de sus palabras se grabó en las nubes, transformándose en símbolos dorados que giraban lentamente sobre el cielo. Las montañas resonaron como campanas, y los océanos respondieron con una marea luminosa. Pero no todos los dioses compartían aquella visión. Desde el horizonte una figura emergió del humo de los volcanes. Ares, el dios de la guerra. Su armadura reflejaba el fuego y el rayo a la vez. ¿Un pacto?, rió con amargura. ¿Una alianza entre lo débil y lo eterno? La paz es solo una pausa entre batallas. Zeus lo miró con compasión. La guerra también tiene su lugar, hijo. Pero ya no será por dominio, sino por equilibrio. Ares frunció el ceño. Entonces, ¿yo qué seré? Atenea respondió con calma. Serás el guardián del conflicto justo. Lucharás no por poder, sino para que el fuego no se apague ni el rayo se descontrole. Por un momento el dios de la guerra dudó. Luego lentamente inclinó su cabeza. Entonces que así sea. Y clavó su lanza en la tierra, que ardió con una llama roja y pura. El pacto fue sellado. Zeus alzó su rayo, Prometeo su fuego, los hombres su esperanza. Y del encuentro nació una nueva energía. El relámpago blanco, símbolo del equilibrio absoluto. No destruye, no quema, ilumina. Aquella chispa se alzó al cielo y se convirtió en una nueva constelación, en forma de espiral y rayo entrelazados. Los sabios la llamaron la promesa eterna. Desde entonces, cada vez que un rayo toca la tierra, los hombres dicen que los dioses recuerdan su pacto. Y cada vez que una llama brilla en la oscuridad, los dioses escuchan el eco del corazón humano. El mundo no volvió a caer en el caos, pero tampoco en la perfección. Vivió, cambió, ardió y renació una y otra vez, porque el fuego de Prometeo y el rayo de Zeus no eran enemigos, sino los dos latidos del mismo corazón del cosmos. Capítulo 10. El crepúsculo de los dioses, el tiempo, eterno enemigo de los inmortales, comenzó su marcha silenciosa. Los templos se cubrieron de polvo, los altares se apagaron y el eco del trueno se volvió un murmullo lejano. El pacto seguía vivo, pero el mundo había cambiado. Los hombres, iluminados por el fuego del conocimiento, dejaron de mirar al cielo buscando respuestas. Ahora las encontraban en sí mismos. Y mientras la humanidad ascendía, los dioses empezaron a desvanecerse. Zeus contemplaba desde la cima del Olimpo un horizonte que ya no le pertenecía. El cielo era el mismo, pero la fe que lo sostenía se desmoronaba como una estatua sin alma. A su lado, Atenea observaba en silencio. «Padre», dijo con voz grave, «los hombres ya no nos llaman». Zeus asintió, y sin su llamado, nuestra voz se apaga. Apolo llegó, su luz más tenue que nunca. He visto ciudades donde el fuego arde sin plegarias. Los hombres dominan los rayos y las estrellas. Ya no necesitan a los dioses. El trueno rugió una última vez sobre el mundo, no como amenaza, sino como despedida. Hermes descendió entre los mortales para observarlos. Vio sus máquinas, sus torres de hierro, sus cielos conquistados por alas de fuego. Han aprendido a volar sin mí, susurró. Artemisa, desde el bosque, vio cómo las lunas artificiales brillaban más que la suya. Poseidón sintió el dolor del océano, herido por las creaciones humanas. Incluso Hades, desde su reino sombrío, vio cómo los hombres burlaban la muerte con ciencia y ambición. El Olimpo, otrora resplandeciente, comenzaba a fragmentarse en silencio. Zeus convocó a los suyos una última vez. El fuego sagrado ardió débilmente en el centro del trono dorado. «Hijos míos», dijo, «el ciclo llega a su fin. El pacto fue cumplido. Les dimos el fuego y la luz.
Ahora ellos forjan su propio destino. Atenea se arrodilló, pero no en súplica, sino en respeto. Entonces nuestro deber está cumplido. Quizás los dioses no mueren, solo cambian de forma. Zeus la miró con ternura. Sí, porque mientras un solo corazón humano conserve justicia, sabiduría o amor, estaremos vivos en su espíritu. Apolo elevó su lira y comenzó a tocar una melodía que nunca había sido escuchada antes. Era la canción del final, un canto triste y majestuoso. Los rayos bailaron sobre las nubes, el mar rugió y el viento sopló nombres antiguos. De repente, una voz desconocida resonó entre los truenos. No todo ha terminado. De la oscuridad del cosmos surgió una figura envuelta en sombra líquida. Sus ojos eran estrellas muertas. Erebo, el dios primigenio de la oscuridad. Ustedes crearon la luz, pero olvidaron que sin sombra no hay forma. Cuando los hombres olviden su divinidad, yo renaceré. Zeus se levantó, su mirada aún poderosa. No lo permitiré. Erebo sonrió. No puedes detener el olvido. Mientras la humanidad adore su propio reflejo, la oscuridad será su dios. El trueno estalló, iluminando el Olimpo una última vez. Los dioses se alinearon detrás de Zeus, pero sabían la verdad. Su era había concluido. El cielo se quebró con un rugido que recorrió los mundos. Zeus lanzó su último relámpago, no para destruir, sino para sellar el recuerdo. La luz atravesó la sombra de Erebo y la disolvió en millones de partículas de oscuridad. Aquellas chispas cayeron sobre la tierra, escondiéndose dentro de los hombres, mezclándose con su fuego interior. Así nació la dualidad humana, la luz y la sombra, el bien y el caos. Zeus, exhausto, cayó de rodillas. Atenea lo sostuvo, mientras el Olimpo se desvanecía como polvo dorado. Padre, ¿y nosotros? Nos convertiremos en su memoria, respondió él con una sonrisa débil. En sus mitos, en sus sueños. Mientras alguien mire al cielo y recuerde un rayo, estaremos vivos. La última luz divina iluminó el mundo una vez más. Los templos se derrumbaron, pero los nombres de los dioses quedaron grabados en la historia, en la sangre, en la mente de los hombres. A partir de aquel día, el cielo fue solo cielo, y la tierra, un lugar donde los dioses dormían dentro del alma humana. El fuego de Prometeo brilló en los laboratorios, en los corazones de los héroes, en cada chispa de creatividad. Y el trueno de Zeus resonó en cada tormenta, recordando que la divinidad no desapareció, solo cambió de rostro. En la cima de una montaña solitaria, un anciano pastor miró una tormenta lejana. Un relámpago cayó, encendiendo el horizonte. El hombre sonrió y murmuró: los dioses aún hablan, solo hay que saber escuchar. Fin del capítulo 10. El crepúsculo de los dioses. Y así terminó la era del Olimpo. No con guerra, sino con silencio. Porque incluso los dioses deben morir, para renacer en el corazón del hombre. Próxima saga sugerida: el amanecer del hombre divino, los herederos del relámpago. Una nueva humanidad surge con el fuego de los dioses en su interior, enfrentando el poder del olvido y la oscuridad renacida. El eco de los truenos se desvaneció. El Olimpo, antaño dorado, yacía cubierto de cenizas. Las voces divinas se extinguieron, pero su recuerdo ardía en el corazón de los hombres. Zeus entregó su último relámpago al viento, dejando una chispa de divinidad en cada alma mortal. Así, el fuego sagrado ya no perteneció a los dioses, sino a quienes soñaran con algo más grande que ellos mismos. Las estrellas una a una guardaron silencio. El mar cubrió las huellas de los titanes. Y Gaia, la madre, volvió a dormir, satisfecha y triste. Pero el universo nunca olvida. En cada tormenta, en cada rayo que parte la noche, hay un susurro antiguo que dice: los dioses no murieron, solo esperan ser recordados. El cielo cayó y comenzó la era de los hombres, fin de la rebelión del Olimpo, el juicio de los titanes.